Buenas tardes, mi nombre es Jessica Plaza. Soy educadora diferencial, trabajo en un programa de integración en la comuna de Maipú. Este video que ustedes van a ver está relacionado con la asignatura Evaluación de los trastornos específicos del lenguaje y del habla. Junto con mis colegas Génesis Barriga y Belén Quintana, les presentaremos algunos conceptos que tienen como tema central ¿qué debe saber un profesor para comprender a los estudiantes con diagnóstico de TEL? Buenas tardes, mi nombre es Génesis Barriga, soy educadora diferencial y trabajo en la red de colegios CIP en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En contadas ocasiones en la escuela se oye el término TEL, cuando se refieren al diagnóstico de algún estudiante. Pero, ¿tienen claridad de lo que este término significa? ¿Conocen qué habilidades están involucradas? ¿Saben qué decretos rigen en este diagnóstico? A través de este video intentaremos dar respuesta a estas interrogantes. Para iniciar, los invito a realizar una breve actividad. Así nos introducimos en el tema principal. Observen esta sopa de letras, es una actividad que muchas veces le pedimos hacer a nuestros estudiantes. Con atención, observen la pizarra y busquen en ella las palabras que aparecen abajo. Tienen 30 segundos a partir de ahora ya. ¿Lograron encontrar las palabras? ¿Todas? ¿Algunas? Les cuento que esta simple actividad cotidiana para algunos nos va a ayudar a explicar uno de nuestros primeros conceptos de hoy. Este es la comunicación. Vamos a decir que la comunicación es un proceso activo en el cual los interlocutores intercambian información de diferente índole con una intención. Estas pueden ser ideas, pensamientos, emociones, necesidades, entre otras. Existen elementos que son parte de este proceso comunicativo. Iniciamos con el emisor, que será la fuente que elabora y emite un determinado mensaje, como en la actividad recién realizada. El rol del emisor lo cumplo yo, al darle las instrucciones de la sopa de letras. Luego, tenemos el receptor, que es quien o que recibe el mensaje emitido por el emisor. Ustedes son los receptores de las instrucciones dadas en la actividad anterior. Otro de ellos es el mensaje. Es aquella información que queremos transmitir con una intención, que en el ejemplo analizado serían las instrucciones propiamente tal. Otro elemento es el código, con el cual yo cumplo mi mensaje y me debe ser conocido por el emisor y receptor. En el ejemplo que estamos viendo vendría siendo el lenguaje español. Finalmente, otro elemento que podemos mencionar es el canal. Este es el medio por el cual transmitimos nuestro mensaje, que es nuestro ejemplo, que en este ejemplo sería este video. Todo este proceso comunicativo se debe dar bajo un contexto determinado, como en esta presentación que compartimos entre ustedes y nosotras. Un aspecto importante de mencionar es que para que el proceso comunicativo sea efectivo, debe existir intención de los interlocutores en comunicar algo y responder, además de compartir códigos y contextos. Otro concepto que abordaremos en esta presentación es el del lenguaje. Diremos que el lenguaje tiene relación con la organización de códigos socialmente compartidos. Pueden ser signos, palabras orales o escritas. Su manifestación la conocemos como idioma o lengua. Veamos estos ejemplos. Finalmente, nos referiremos al concepto de habla. Este es un acto motor de la expresión oral. Nos permite la emisión de sonido y está relacionado con la voz y la audición. Podemos decir entonces que el habla es el medio de la comunicación oral o escrita. Explicados y definidos entonces estos tres conceptos, comunicación, lenguaje y habla, entendemos ahora que no son lo mismo.
En nuestros estudiantes podrían existir dificultades en alguna de estas habilidades o en más de una. Todo dependerá del diagnóstico que cada uno tenga. Teniendo claro los conceptos de la comunicación, lenguaje y habla, ¿qué saben sobre el TEL? Perfecto. Ahora nos centraremos en el diagnóstico que ustedes conocen como TEL. TEL significa trastorno específico del lenguaje. Según la definición del decreto 170, es una limitación significativa en el nivel del desarrollo del lenguaje oral. Se observa inicio tardío o desarrollo lento. Esto no se explica a través de otro déficit sensorial o trastorno patológico. Tampoco se refiere a trastornos fonológicos, articulatorios o dislalias. Según la definición, este puede ser expresivo o mixto. El trastorno del lenguaje expresivo es en el que la capacidad del niño o niña para la expresión del lenguaje oral es marcadamente inferior al nivel adecuado a su edad mental, pero en el que la comprensión del lenguaje está dentro de los límites normales. Asimismo, los trastornos del lenguaje mixto receptivo-expresivo es en el que la comprensión del lenguaje por parte del niño o niña es inferior al nivel adecuado a su edad mental y con notable deterioro de la expresión del lenguaje. Ahora realizaremos una breve actividad. Van a seguir las instrucciones que están bajo esta tabla. Dibuja una estrella en el centro de la cuadrícula. Escribe la palabra música arriba a la derecha. Dibuja un instrumento musical en el casillero 3A. Tendrán unos segundos para hacerlo. ¿Cómo les fue? Espero que todos hayan podido realizar esta actividad. ¿La encontraron fácil? ¿Sabían que hay muchos estudiantes con TEL que no son capaces de realizar tan fácil esta actividad? Esto debido a sus dificultades comprensivas y expresivas. No siempre se debe dar por hecho que algo que nos parezca simple a nosotros o para otros estudiantes de realizar, lo es para todos. Actualmente ustedes van a encontrar terminologías como TEL, TL y TDL. Pero ¿cómo saber a qué se refiere cada una? ¿Son lo mismo? ¿Cómo los comprendo? ¿Qué cambió? Dijimos que TEL significa trastorno específico del lenguaje y es el nombre que hemos estado usando hasta el momento, que nos hace pensar en una necesidad educativa especial transitoria debido al trabajo en el programa de integración de sus escuelas. Sin embargo, debemos aclarar que esta idea es debido a que la subvención de estos estudiantes solo se da hasta cuarto básico, pero no tiene relación con el alta de sus dificultades. Un problema de lenguaje no es solo que los estudiantes hablen mal o que no sepa cómo responder a una pregunta, ni tampoco que no comprenda una instrucción. Hay muchos más elementos involucrados, porque el lenguaje es una habilidad cognitiva que está relacionada con áreas del cerebro. El lenguaje es un vehículo de nuestro pensamiento. Nos evidencia cómo procesa la información recibida en nuestro cerebro. Existe entonces una interacción entre lenguaje y pensamiento. Según el CIE 11, que es una norma internacional para el registro de las clasificaciones de enfermedades, nos habla de TDL, trastorno del desarrollo del lenguaje. Nos dice que este trastorno se caracteriza por dificultades persistentes en la adquisición, la comprensión, la producción o el uso del lenguaje, que se presenta durante el desarrollo, generalmente durante la primera infancia, y causan limitaciones significativas en la capacidad del individuo para comunicarse. La capacidad del individuo para comprender, producir o usar el lenguaje está marcadamente por debajo de lo que se esperaría dada la edad.
los déficits del lenguaje no se explican por otro trastorno del desarrollo neurológico o deficiencia sensorial o condición neurológica, incluidos los efectos de infecciones o lesiones cerebrales. Entonces, estas dificultades nos pueden acompañar por mucho más tiempo que un cuarto básico. El DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, nos habla de trastorno del lenguaje, dejando su sigla en TL, quitando la característica de específico. Esto porque no es solo un problema de lenguaje, ya que se ven afectadas otras áreas. Además, elimina el tipo de trastorno del lenguaje. Incluye este trastorno dentro del área de las del neurodesarrollo y como trastorno de la comunicación. Le da entonces más énfasis a su característica neurobiológica y genética. Entonces lo considera un trastorno permanente. Por lo tanto, debemos estar atentos cuando se realice el cambio dentro de las escuelas o programas de integración que aún trabajan bajo la mirada anterior. Debemos también tener claridad que el aprendizaje se verá afectado de forma transversal en aquellos estudiantes que tengan este diagnóstico y tenemos que mantener la capacidad de realizar las adecuaciones o estrategias necesarias para que todo estudiante tenga el mejor pronóstico de desarrollo. Buenas tardes, mi nombre es Belén Quintana, soy educadora diferencial, trabajo en un programa de integración en una escuela en Puente Alto y hoy les hablaré sobre diversas teorías y enfoques que nos ayudan a entender la forma en que los seres humanos adquirimos y entendemos el lenguaje. Comenzaremos con el enfoque neurolingüístico, el cual expone que si bien el cerebro posee partes para funciones específicas, este funciona como un todo, ya que existen experiencias que comprometen otras zonas cerebrales. La neurolingüística se encarga de las funciones motrices del lenguaje y la maduración cerebral. Para el cerebro, el lenguaje es un instrumento usado por el ser humano para comunicarse y pensar. Múltiples zonas cerebrales están comprometidas con esta área. Es por esto que, si sufrimos lesiones que afecten estas regiones cerebrales, se pueden provocar alteraciones del lenguaje. Un ejemplo de estas son las afasias. Por otra parte, tenemos el enfoque psicolingüístico, el cual estudia el impacto que tiene el uso del lenguaje en el ser humano y su interacción con el otro. Como su nombre lo indica, relaciona la psicología y la lingüística. Desde la psicología estudia los procesos de comprensión, producción y recuerdo del lenguaje, y desde la lingüística analiza la estructura de este. Ahora hablaremos sobre la neuropsicología, la cual es una disciplina que complementa la neurología y la psicología. El objetivo de la neuropsicología es desarrollar una ciencia sobre el comportamiento basada en la función del cerebro humano. Este enfoque tiene dos grandes exponentes, los cuales relacionan pensamiento con lenguaje. El primero es Lev Vygotsky, el cual expone que el lenguaje es un elemento posibilitador de la existencia del pensamiento. Pensamiento es lenguaje y lenguaje es pensamiento. Y el segundo es Alexander Luria, el cual define la palabra como unidad de pensamiento. En relación al enfoque conductista, podemos decir que se relaciona con la manera en que cambia el comportamiento en respuesta a la experiencia. Es decir, nacemos con la capacidad para aprender de lo que vemos, escuchamos, olemos, etc. El enfoque conductista cuenta con dos ramas. Por una parte tenemos el condicionamiento clásico, el cual alude a un patrón de estímulo-respuesta, y a través de este, un sujeto es capaz de asociar un determinado evento con otro, y por ende una conducta esperada de él. Uno de los experimentos que mejor explica el condicionamiento clásico es el del perro que saliva, que consistía en alimentar a un perro solo después de tocar una campana. Después de repetir numerosas veces este patrón, el perro ya salivaba porque sabía que lo alimentarían. Por otra parte, se encuentra el condicionamiento operante, que se entiende como una forma de aprendizaje a través de refuerzos, los cuales pueden ser positivos o negativos, es decir, recompensa o castigo. Por último, tenemos el enfoque innatista. Su mayor exponente es Chomsky, que en 1957 expuso que el cerebro tenía una capacidad innata para el desarrollo del lenguaje.
Sin embargo, tiempo después tuvo que modificar su teoría, ya que descubrió que el lenguaje no es algo innato en el ser humano, sino que se requiere la interacción de un otro para poder adquirirlo. Esperamos que hayas aprendido más sobre estos enfoques y que esta información sea de gran ayuda para ti. El último tema que abordaremos en este video son los decretos, específicamente el 1300 y el 170. Te explico un poco mejor. El decreto 1300 se promulgó el 30 de diciembre del 2002 y fue diseñado para regular la atención de niños y niñas con trastorno específico del lenguaje en escuelas especiales de lenguaje y en escuelas básicas con programa de integración escolar aprobados por el Mineduc. Este decreto nos informa sobre el plan general y el plan específico para trabajar con estudiantes con TEL, la distribución de horas pedagógicas y fonoaudiológicas, niveles y edades de niños y niñas que presenten TEL. Además, nos muestra un criterio de exclusión referente a estudiantes que no podrán ser atendidos en escuelas de lenguaje, el número de estudiantes requeridos por nivel para dar cumplimiento al plan de estudios, así como también nos indica cómo se realiza el proceso pedagógico de estudiantes con TEL, cómo debe ser su atención, evaluación y evolución, la importancia de la participación de la familia y el funcionamiento que tiene este decreto en escuelas de lenguaje y en escuela regular, cómo se realiza el ingreso y el egreso de alumnos a las escuelas de lenguaje y los profesionales requeridos para el trabajo con estudiantes que presentan trastorno específico del lenguaje. Por último, tenemos el decreto 170, el cual alude al trabajo con estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter transitorio y permanente. Nos entrega normas para determinar qué alumnos deben recibir subvención para la educación especial. El decreto 170 nos habla sobre la evaluación diagnóstica, ya que esta debe ser integral e interdisciplinaria. Los requisitos para esta, formularios e informes requeridos, reevaluaciones, profesionales necesarios para trabajar con estos estudiantes y la evaluación en escuela regular. Esperamos que durante este video hayas clarificado todas tus dudas acerca del trabajo que se debe realizar con estudiantes con diagnóstico de trastorno específico del lenguaje y parte de la normativa. Si surgieron nuevas preguntas, no olvides dejarlas en comentarios. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en otra ocasión. ¡Adiós!